Bueno, entonces, clase 7, el conflicto árabe-israelí. Lo primero que sorprende y hiere la vista cuando se llega a Palestina es el total emborronamiento del paisaje, la pérdida de referencias, la desorientación. Lo que se está llevando a cabo no es la creación concertada de un Estado palestino, nacional o incluso de dos estados, el israelí y el palestino, sino la disgregación, la disolución del paisaje, la abolición del territorio. ¿Sí? De lo que habla el conflicto es justamente de esto, de la abolición del territorio. A ver si puedo hacer entrar al compañero. No. Bueno, ¿cómo surge este conflicto? Para empezar, no es un conflicto étnico. Tanto israelíes como palestinos vivieron o nacieron, mejor dicho, en un mismo territorio, que es la península arábiga, donde vivían los israelíes, lo que todavía no era el pueblo de Israel, no se llamaba así, eran una serie de tribus que vivían en el norte de la península arábiga. Por otro lado, los árabes vivían en la península arábiga, pero del lado del Mar Rojo. Todos eran tribus nómades, todas eran tribus pastoriles. Guardan al día de hoy esa lógica de tribu o de clan, ¿sí? Todavía guardan, tanto árabes como israelíes, una lógica de clan o grupos de familia. Son básicamente gregarios, tanto los árabes como los israelíes. Ambos son semitas, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? El hecho de ser semitas hace que no solamente el hecho de ser semitas, sino el hecho de ser pueblos pastoriles, los convirtió en monoteístas. En un momento del mundo, hace 3000 años, donde lo que era común era el politeísmo, dentro de los árabes y de los israelíes nace el monoteísmo. Es propio de pueblos pastoriles. Profe, un compañero pregunta en el chat qué significa semita. Dentro de los grupos de la medialuna de tierras fértiles del Medio Oriente, esa medialuna que va desde el Valle del Nilo, pasa por Palestina y después termina en la Mesopotamia asiática y hasta el Valle del Indo, había en líneas generales dos grandes grupos poblacionales, que son los semitas y los arios o indoeuropeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término ario se dejó de usar por razones de público conocimiento, ¿no? Porque es un término que utilizaba Hitler. Claro, los arios eran los hunos, todos esos pueblos. Los arios eran en general los habitantes de la India, los habitantes del Valle del Indo. Arios eran los persas, a grandes rasgos, y algunos pueblos de la Mesopotamia. Mientras que semitas eran la mayor parte de los pueblos de Palestina y una buena parte de los pueblos de la Mesopotamia asiática. Y se los podía distinguir por el tipo de lengua. Nuestra lengua castellana es una mezcla de lenguas semíticas y de lenguas indoeuropeas, de las dos. Bueno, desde el punto de vista entonces étnico, desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista cultural, ambos pueblos son semitas y son monoteístas. Y nosotros vamos a encontrar, sobre todo en el judaísmo y en el cristianismo también,
muchas referencias al pastor, el buen pastor, el rebaño, la grey, las ovejas, ¿no? Hay mucha reminiscencia de pueblo pastoril en el discurso que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a distinguir qué es judío, de qué es Israel y de qué es hebreo. Israel es la nación, es el pueblo. La nación se llama Israel. Judía es la religión. Y el hebreo es la lengua y la cultura. Esa es la división. De la misma manera que árabe es el pueblo, ¿sí? Es la nación árabe. Y el Islam es la religión y la cultura. Y perdón, y antes de Israel, Judea, ¿se puede ser? ¿Se llamaba Judea? Antes de Israel, en Israel, lo que hoy es Israel, vivían los cananeos, que eran los habitantes de Canaán. La Palestina antigua se llamaba Canaán, con la doble A, Canaán, y allí vivían los cananeos, que eran en realidad conjuntos de pueblos, algunos de ellos pastoriles y otros agrícolas, como Jericó, que fue una de las primeras ciudades agrícolas de la Revolución Neolítica. Tenemos que tener en cuenta que es una región rodeada de desiertos, hace 3000 años, una región no tan árida como ahora. De hecho, los romanos y los cartagineses antes habían cultivado trigo en el norte de África. Hoy es impensable grandes cultivos de trigo en Túnez, en Argelia. Sin embargo, Cartago lo había hecho. Cartago había sembrado trigo, los romanos también después que conquistaron Cartago. Es decir, era una región más rica que ahora desde el punto de vista climático y desde las posibilidades agrícolas que tenían. El pueblo de Israel va a migrar siempre buscando agua y buscando alimento para su ganado. Van a llegar a la tierra de Canaán más o menos 1200 años antes de Cristo. Seguramente buscando agua y buscando tierras más fértiles. Cuando Israel llega a la tierra de Canaán, lo que hoy es Palestina, ahora vamos a ver el mapita de Palestina, se van a convertir en un pueblo sedentario. Sin embargo, ellos nunca van a dejar, ¿ustedes lo ven en el mapita acá? No se ve, profe. ¿No? Entonces lo vamos a presentar. Acá está el mapita. Todo esto es lo que era antes Canaán, lo que nosotros llamamos Palestina. Vemos que en el norte está el Líbano, nordeste está Siria, al este está Jordania, al sur está Egipto. Es justo el límite, el borde oriental del mar Mediterráneo. A esta región se la denomina Palestina. Y es un conjunto de valles, en líneas generales es un conjunto de valles con agua. No sé si ustedes han visto las fotos de la ficha, van a ver que hay mucho terreno desértico y en donde hay algún curso de agua se llama oasis, wadi en árabe. Bien, llegan entonces más o menos 1200 años antes de Cristo y se asientan en la región de Palestina. Van a ser un conjunto de tribus hasta que con la trilogía de reyes, Saúl, David y Salomón, se van a convertir en una monarquía unificada y van a pelear con todos los vecinos. Una de las características que va a tener Israel es la lucha permanente, estamos hablando de hace 3000 años, de una lucha permanente con todos sus vecinos. Y van a tener primacía sobre sus vecinos porque ellos van a constituir una monarquía unificada, mientras que sus vecinos, los cananeos, los filisteos, van a seguir constituyendo tribus.
Salomón será el que construya el famoso templo de Jerusalén, que después los romanos tiraron abajo y del cual quedó únicamente una de las paredes, que es el Muro de los Lamentos. Como es un territorio fértil, al igual que Egipto, fueron invadidos por muchas naciones guerreras. Los asirios, los persas y finalmente los babilonios ingresaron a Palestina y se llevaron a los judíos de esclavos a Babilonia. Allá por el 597 a.C., en el reinado de Nabucodonosor. De allí van a sacar los judíos esta pasión por los números que tienen. Van a aprender de los babilonios toda la numerología. Entonces hay muchos números que nosotros vamos a encontrar en la historia de Israel y después en el cristianismo, que son números simbólicos. ¿A qué viene esta digresión? Viene a que después de Saúl, David y Salomón, Israel se va a dividir en 12 tribus. Mejor dicho, ya estaba dividida en 12 tribus, que esas 12 tribus son en realidad un número simbólico, que el 12 significa el pueblo de Dios, y son las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus, hay una que va a tener la primacía, que es la tribu a la cual pertenecían Saúl, los reyes Saúl, David y Salomón, que es la tribu de Judá. La tribu de Judá se va a establecer en el sur de Israel, cerca de Jerusalén. Y va a tener primacía sobre las otras tribus de Israel. Judá va a ser la tribu principal entre todas las tribus de Israel, de ahí que también se los llame judíos. ¿Qué va a pasar? En el 70 después de Cristo, los romanos, que habían llegado hacia unos poco más de 100 años a la región, los expulsaron a los judíos de Palestina. ¿Por qué? Porque vivían matándose, no solamente con los vecinos, sino que vivían matándose entre ellos. Las revueltas eran permanentes en Judea. El rey no los podía controlar. Los romanos se cansaron de los judíos y de sus peleas continuas entre ellos y con los vecinos. En el 70 después de Cristo los expulsan y destruyen el templo que había construido Salomón y quedó solamente el Muro de los Lamentos. Ahí comienza lo que los judíos llaman la diáspora, que es su expulsión por el mundo conocido. Se van a dividir en dos grupos. Los askenazí van a vivir en Europa central y oriental, lo que hoy es Polonia, los Balcanes, Rusia, y otro grupo llamado sefaradíes se van a expandir por el Mediterráneo, inclusive hasta el sur de España. Los sefaradíes son los que hoy en día ellos mismos se consideran los verdaderos judíos. ¿Qué pasa con los árabes? Los árabes vivían en la península arábiga, a orillas del Mar Rojo. Seguramente también por cuestiones que tenían que ver con la búsqueda de agua y de alimentos, empezaron a salir de la península arábiga. Ya en nuestro siglo, en el 570 después de Cristo, los árabes serán unificados por Mahoma. Así como Saúl, David y Salomón unificaron Israel, Mahoma será quien unifique a los pueblos árabes. Los pueblos árabes tenían en ese momento, ya estamos hablando de la Edad Media, tenían una religión que eran una mezcla de religiones, con muchos ingredientes del judaísmo y algunos ingredientes del cristianismo. Eso es el Islam, es una confluencia de saberes y creencias judías y de saberes y creencias cristianas, con su condimento propio. Ese es el Islam. A partir del año 632 empieza a ocurrir la expansión del Islam, que se va a dar en el siglo VII, en el siglo VIII y del siglo IX.
El Islam va a llegar hasta China, va a llegar a todo el norte de África, va a hacer expansión por todo el Mediterráneo, va a llegar a la India, en un momento en el cual el Imperio Romano de Oriente va decayendo, el Islam va avanzando sobre el Imperio Romano de Oriente hasta que en 1453 cae Constantinopla. El cristianismo había intentado combatir la expansión del Islam a través de las cruzadas y quiere lograr recuperar Jerusalén, que había caído en manos del Islam, pero bueno, no lo logró. Así que quedan los judíos en la diáspora, que significa dispersión, dedicados a lo que les dejaban dedicarse. En Europa los judíos no podían ser dueños de tierras, o si querían ser dueños de tierras, primero tenían que comprar un título de nobleza, con lo cual era muy limitado su acceso a la tierra. Así que en líneas generales se van a dedicar al comercio, a la industria y después a las finanzas. Nosotros sabemos que... Profe. Sí, dale. Fueron los primeros prestamistas que habían, ¿no? Los judíos. Sí, junto con los italianos y la iglesia. Sí, dale, espera. Claro, porque en realidad estaba mal visto ser financiero o prestamista en ese momento, el intercambio de dinero a través de un interés. Por eso lo hacían los judíos, porque los cristianos no lo podían hacer. A pesar de que la iglesia lo hacía, durante las cruzadas, los monasterios, como se asaltaba mucho en los caminos, entonces los peregrinos o los cruzados que iban a Jerusalén viajaban con letras de cambio, depositaban el dinero, ponele en Roma, y después iban viajando con letras de cambio, que es como si fuesen cheques, y los cambiaban por dinero en los monasterios, para ir comprando las vituallas que necesitaban para el camino. Entonces es un negocio que la iglesia también hizo, pero como vos decís, el manejo, claro, pero el manejo, claro, del sencillo cotidiano lo tenían los judíos justamente por esto, porque mucha otra cosa no le dejaban hacer. Sí. ¿Mm? Sí. Y sí, dale, Rosana. No, y aparte que también estaba esto de que decían que los cristianos, o sea, tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente, y era estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando de ahora, entonces era literal eso, estaba re mal visto tratar de ganarse el sustento de otra forma que no sea trabajando. En cambio, los judíos sí lo podían hacer porque no estaba dentro de su criterio o de lo que ellos creían o veían bien, por decirlo de una forma. No sé si me explico lo que Sí, perfectamente, que de hecho es así. Digamos, como quedaron, digamos, en medio del sistema feudal, quedaron marginados de la tierra la mayoría, entonces se dedicaron al comercio, a la industria y a las finanzas, que es más o menos lo que ha ocurrido en todo el resto del mundo y quedó muy incorporado a su cultura. Si bien, sí, que alguien quería hablar por allí. Creo que también tenía que ver, me parece, profe, no sé, con el tema de los mandamientos, ¿no? En realidad los mandamientos no está. Lo que hay en la tradición de Israel es que el préstamo entre ellos no debe llevar interés. El interés es si se le presta a un extranjero, es decir, a un no judío. Pero creo que por allí andaba una especie de mandamiento que decía que entre ellos no tenía que haber usura. Sin embargo, la usura aparece en la Biblia, de hecho aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús echa a los mercaderes del templo. Bueno, ya saltamos al siglo XIX, con la era de los imperios, es decir, a partir de la Revolución Industrial y la segunda expansión de los imperios. ¿Qué pasa? Hay un acrecentamiento de los nacionalismos, de la xenofobia y del racismo, sobre todo en Europa, y en Europa vivían los judíos.
Entonces, dado que Rusia, inclusive la Rusia imperial, anterior a la revolución bolchevique, hacía una persecución bastante encarnizada de los judíos, en 1897 va a haber un congreso sionista en Suiza, encabezado, hola Carlitos, encabezado por un tal Theodor Herzl, que es el ideólogo del Estado de Israel, o del Eretz Israel, como lo llaman ellos. Así que a partir de ahí, a partir de fines del siglo XIX, empiezan a retornar de a poquito los judíos a Palestina. Algunos habían quedado y habían quedado viviendo bajo el Imperio Otomano y quedaron viviendo bajo el Imperio Otomano en Palestina bastante integrados los árabes y los judíos en Palestina. Habían quedado pocos, pero estaban bien integrados. A partir del Congreso Sionista empezaron a migrar de vuelta en masa a Israel. Sí, ¿quién quiere preguntar? Profe, una consulta. Eduardo. No sé, estoy en otra segunda, voy a tratar de hablar como pueda, si se escucha. Dale. El pueblo judío, Israel, cada vez que fue dominado por alguna tribu o algún pueblo, fueron también no solamente dominados como esclavos, en algún momento fueron ocupando cargos o jerarquías políticas de baja jerarquía, pero jerarquía en fin, ¿no es cierto? ¿En dónde? Por ejemplo, hay evidencia que en Egipto gobernó José, hijo de Jacob, Sí, señor. el descendiente de Abraham, padre de los judíos, y cuando fueron dominados por Nabucodonosor, tanto Daniel como otros hombres, que no me acuerdo específicamente su nombre, hay evidencia que fueron no gobernador como José, pero sí ocuparon una jerarquía política bajo el dominio de Nabucodonosor, ¿no? Sí, señor. Y así Exactamente. Ocupando, o se dice que fueron ocupando una jerarquía menor, pero en fin, bien poder. Sí, señor, muy bien. Es cierto, tanto en Egipto como en Babilonia, los israelíes ocuparon A mí se me va el audio. ocuparon lugares de funcionarios. ¿Quién quería hablar? ¿María de la Cruz? No, yo decía que eso está todo en el Antiguo Testamento, en los diferentes libros que él comenta. Por Exactamente. ejemplo, hay varios libros que también comentan lo que usted dice sobre este proceso que habla de los tres reyes, de Saúl, de David, cómo David siendo pastor pasa a ser rey. O sea, todo eso. Lo que me llamó la atención es que el compañero dice evidencia. Sí. Lo que yo no sé, ahí desconozco, por eso pregunto, si es evidencia o es basado en estos libros. Bueno, justamente hay historiadores. No, las evidencias son probadas. Sí, hay historiadores que toman la Biblia y después van a fuentes históricas y rescatan qué acontecimientos de la Biblia fueron históricos. Y esto que habla Eduardo es así. Han ocupado tanto en Egipto como en Babilonia cargos dentro del gobierno, porque también hay que tener en cuenta que si algo han tenido de bueno es el impulso a la educación. Justamente para poder leer e interpretar, digamos, la ley y los profetas, han hecho una expansión de la alfabetización desde épocas antiguas, justamente para poder preservar su cultura. Entonces, muchas veces iban como esclavos, pero resulta que estaban alfabetizados. Entonces, pasaban a tomar lugares de escribas y iban ascendiendo como funcionarios públicos. Qué bueno, profe, yo no sabía eso. Sí sabía que se investigaba, no había leído la contraparte de que era ya como comprobado, digamos. Imagino que sí, no lo había leído. Sí, porque aparecen no solamente en la Biblia, sino que aparecen en documentación, en documentos de Egipto, en documentos de Irán, en documentos de Roma, van apareciendo algunos hechos históricos. Profe, una vez Sí, que Eduardo. Nabucodonosor fue derrotado, creo que fue derrotado por Darío el Grande, me parece, o me equivoco, muy bien no me acuerdo, y también recuerdo que los mismos que gobernaban
Nabucodonosor, fueron ocupados la misma jerarquía, los mismos puestos políticos con el otro dominante. O sea, no solamente tuvieron trascendencia política, sino continuaron con su poder. O sea, los judíos fueron, si bien un pueblo dominado por otras potencias en su momento, también fueron considerados, o sea, daba la sensación que fueron abrazando tantas culturas durante tantas generaciones que les parecían útiles a las nuevas potencias que los dominaban a ellos, ¿no? Esa da la sensación esa. Es muy probable, sí, es muy probable. Creo que también pudieron mantenerse en el tiempo, como usted dice, preservaron tanto la cultura a través de la oralidad, de la escritura, que tuvieron la posibilidad de, digamos, de durar hasta el día de hoy. Es más, hay comunidades por ahí que son bastante cerradas y que mantienen a rajatabla determinadas costumbres. Hay una serie que habla de eso, que se llama Ortodoxa. Sí, es excelente esa serie. Es muy linda, sí, es muy buena. Es muy, muy buena. Es una historia real. Creo que tiene Sí, 27, 28 años. Hoy tiene 27, 28 años la autora de Poco Ortodoxa. Y ahí ustedes van a ver, en varias series, van a ver que cómo se estudia en el templo. Eso es muy propio de los judíos. El templo es templo y escuela. La sinagoga es templo y escuela a la vez. Para los árabes, la mezquita es templo y escuela también. Fíjese que los cristianos ya hace mucho tiempo que, digamos, que la escuela es laica, la escuela está fuera de la iglesia. ¿Es así? Sin embargo, ellos han preservado, tanto los judíos como el islam, el templo que a la vez es escuela. ¿Sí? Y esto es importante porque no solamente estos templos escuela conservan la cultura, sino que en algunos casos, en los más conservadores, es el foco de donde se inicia la intolerancia. Justamente porque se empiezan a cerrar, ¿no? Entonces, lo que en un momento es una ventaja, es decir, por ejemplo, la amplia alfabetización que tuvieron siempre los judíos, es una ventaja amplia, o el desarrollo cultural que hicieron los árabes durante la Edad Media, un desarrollo cultural muy superior al que había hecho Europa, cómo puede revertir en oscurantismo, ¿no? Pero eso ya es propio del siglo XXI. Bueno, ocurre la Primera Guerra Mundial y de lo que nos importa de la Primera Guerra Mundial es la partición que Francia e Inglaterra van a hacer de la región de Palestina. Estos límites que se van a fijar, acá tenemos yo les había subido un mapita que era inglés, de la época del Imperio Británico, esta división en Líbano, Siria, Jordania, Israel, Egipto, esta división la hicieron con regla los ingleses y los franceses. Los franceses se quedaron con el control del Líbano y Siria, y los ingleses se quedaron con el control de Jordania, de lo que hoy sería Israel, y de Egipto. Después largaron Jordania y se quedaron con Israel y Egipto. ¿Por qué? Porque les importaba el canal de Suez, que está justamente entre Israel y Egipto y que permite, acá está el canal de Suez, y que permite, entre Suez y Port Said, permite justamente unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la importancia de la región, ¿sí? Que es la conexión entre Asia, África y Europa. Por eso es una región estratégicamente importante. ¿Qué van a hacer los británicos? Los británicos van a dividir el territorio. A ver si tengo el mapita por acá. Acá. Este es el mapita de Le Monde Diplomatique en francés. Van a empezar a dividir el territorio, van a seguir llegando cada vez más judíos a Palestina y le van a decir, miren lo que es el mapa que dice 1920. Lo que está en estrellitas rojas son las colonias judías y lo que está en estrellitas o circulitos verdes son las colonias árabes. Un cachito para vos, un cachito para vos, un cachito para vos, un cachito para vos. Así,
De a pedacitos los ingleses les iban dando territorio a los israelíes o a los árabes. Acá de este a oeste debe haber 50 kilómetros, no más. Así, de a pedacitos los ingleses iban dando territorio. ¿Por qué dieron el territorio de a pedacitos? Pregunta. ¿Qué se les ocurre? ¿Para mantener un control? Sí, señora. Al famoso divide et impera romano, dividir para reinar de los británicos. Para poder tener un control en la zona, no le dieron control ni a los palestinos ni a los israelíes. Después de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio que se hizo de 5 millones de judíos en Europa, los judíos emigraron en masa a Israel. Y aquí tenemos en el segundo mapa, en 1947, en naranja el territorio que se le dio a Israel y en verde el territorio que se le dio a Palestina. Seguimos con un estado a cuadritos. Acá tenemos a Israel, ahí tenemos a Palestina. Acá tenemos Israel, acá tenemos a Palestina. Acá tenemos Israel, acá tenemos a Palestina. Un estado a cuadritos. Inviable. La geografía política, lo que ustedes estuvieron con Lili el año pasado, la geografía política dice que un estado a cuadritos es inviable. Obviamente los judíos se dieron cuenta enseguida que un estado a cuadritos era inviable. En 1947 fundan el Estado de Israel. En 1948 David Ben-Gurión va a proclamar la independencia del Estado de Israel y va a avanzar sobre territorios palestinos. Lo que los judíos llaman Guerra de la Independencia, los árabes lo llaman la Nakba o la catástrofe. Esta se llama Primera Guerra Árabe-Israelí o Guerra de la Independencia, que es de 1948. Esto está todo en la ficha. ¿Qué es lo importante de esta guerra? Que los palestinos que vivían en los territorios israelíes se van a ir a Cisjordania, que es esto verde, que está aquí. Se van a ir a la Franja de Gaza, ¿sí? O se van a ir al Líbano. Queda constituido un estado que es Israel, que es esto que está en naranja, y esto que está verde son territorios palestinos, no llega a ser un estado palestino. Pero los palestinos que habían quedado en Israel se fueron a los territorios palestinos, y los palestinos de Gaza y Cisjordania los recibieron como refugiados, no como ciudadanos. Eran refugiados palestinos en Palestina. Otros refugiados palestinos se fueron a vivir al Líbano y con el tiempo constituyeron el llamado Hezbollah, que es la resistencia palestina en el Líbano. Los palestinos que decidieron quedarse en Israel quedarán como ciudadanos israelíes palestinos, como ciudadanos árabes israelíes. Dado que un estado a cuadritos o sin continuidad es inviable, en 1967 Israel, que es esto que está en naranja, va a avanzar sobre los territorios palestinos y los de sus países limítrofes. En 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel va a invadir todo el territorio palestino, va a tomar las alturas del Golán que pertenecían a Siria, va a tomar la Cisjordania, va a tomar la Franja de Gaza, va a tomar la península del Sinaí hasta el Canal de Suez. Todo en 6 días. A todo esto, la capital del Estado de Israel tuvo que asentarse en una ciudad nueva, en Tel Aviv, ya que las Naciones Unidas no le permitían a Israel tener capital en Jerusalén, dado que era una ciudad que estaba disputada entre Israel y Palestina.
En 1973 viene la contraofensiva árabe. Los jordanos y los egipcios van a hacer y los sirios también van a hacer una contraofensiva árabe en un día sagrado para los israelíes, que es el Día del Perdón o Yom Kippur. En 1973 viene la contraofensiva árabe para recuperar los territorios. No los puede recuperar. Por lo tanto, la venganza que tomarán los países árabes será aumentar el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque decían que el desarrollo del Estado de Israel estaba siendo financiado por Estados Unidos o por capitales judíos en Estados Unidos o en el Reino Unido. Entonces, dado que Occidente financiaba al Estado de Israel, ellos le aumentan el precio del petróleo a Occidente. Esa fue la crisis del petróleo de 1973. En 1978 logra Egipto recuperar el canal de Suez y la península del Sinaí. Estos se llamaron acuerdos de Camp David I, que fue mediador el presidente Carter. Le devuelven a Egipto el canal de Suez y la península del Sinaí. Mientras tanto, se va a conformar una organización de resistencia palestina llamada Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al mando de Yasser Arafat. Comienzan las negociaciones para constituir un Estado palestino. La OLP será un Estado palestino en el exilio. Mientras tanto, la resistencia palestina hace su aparición en 1982 con la Primera Guerra del Líbano. El Hezbolá, que estaba acá en el sur del Líbano, comienza a combatir al Estado de Israel. Israel penetra en el Líbano y allí tenemos la guerra civil árabe-israelí en el territorio libanés, donde el Líbano va a apoyar a Israel, en este caso. En 1987, la resistencia palestina va a tomar el nombre de Intifada o Guerra de las Piedras. Va a comenzar una resistencia calle por calle, manzana por manzana, casa por casa, entre Palestina e Israel. La primera intifada de 1987, en la cual Palestina logró el apoyo de prácticamente todo el mundo, desembocó en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, entre la Organización para la Liberación de Palestina e Israel. Y allí nace la Autoridad Nacional de Palestina. Nosotros tenemos acá en el mapita que dice 1993, 2000 dice una piel de leopardo. Acá tenemos en naranja el Estado de Israel. Aquí tenemos en naranja y verde la Cisjordania. Si hay naranja significa que hay colonias israelíes. Y la Franja de Gaza en verde y naranja porque también hay colonias israelíes. Y acá Cisjordania está agrandado y nosotros vamos a ver en verde los territorios ocupados por los palestinos y en rojo los territorios ocupados por los israelíes dentro del territorio palestino. La Autoridad Nacional Palestina tendrá capital en Ramallah. Entre los israelíes nosotros vamos a encontrar israelíes sionistas, que son aquellos que quieren al Estado de Israel, y los israelíes no sionistas, es decir, que están dispuestos a compartir el territorio con los palestinos y hacer un territorio binacional, como lo es Canadá o como lo es Bélgica, que son territorios binacionales. Esto está cada vez más lejos de la realidad. Y dentro de los árabes también estarán los palestinos
que no tienen problema en convivir con Israel, y aquellos que son más fundamentalistas, por llamarlo de alguna manera, y quieren directamente que desaparezca el Estado de Israel, que ese es el objetivo de Hezbollah, en este momento financiado por Irán, y su objetivo es la desaparición del Estado de Israel. Entonces tenemos grupos conservadores israelíes que quieren que desaparezca el Estado palestino y grupos conservadores o fundamentalistas islámicos que quieren que desaparezca Israel. Ese es el estado de situación en este momento. En 1995, Yitzhak Rabin, que era el primer ministro israelí y el cual le reconoció a la Autoridad Nacional de Palestina el territorio de Gaza y Cisjordania, fue asesinado por un ultra ortodoxo conservador judío. En el año 2000 se vuelven a reunir los líderes de Israel, Palestina y Estados Unidos en los acuerdos de Camp David II. Ahí estuvieron Clinton y después creo que inclusive llegó a estar Obama. Clinton seguro. Que fueron unas negociaciones muy complicadas. La idea era que Israel se retirara definitivamente de Gaza y Cisjordania. No solamente no lo hace, sino que el primer ministro Ariel Sharon no tiene mejor idea que acercarse a la parte de Jerusalén ocupada por los palestinos, Jerusalén Oriental, e ir a la explanada de las mezquitas, que es esa cúpula dorada que está en la ficha, que es el territorio sagrado de los árabes en Jerusalén. Bueno, eso detonó en la segunda intifada del año 2000. ¿Qué diferencia hay entre la primera y segunda intifada? En la primera tuvo aceptación internacional. En la segunda intifada los palestinos ya no tiraban piedras, ya directamente tiraban cohetes, se inmolaban en los pasos fronterizos entre Israel y Cisjordania o entre Israel y Gaza. Empiezan los atentados yihadistas, la cantidad de inmolados suicidas, y todo esto viene a partir de la segunda intifada. Piensan que en el 2001 ya es la caída de las Torres Gemelas, que es un atentado de alguna manera yihadista también. Utilizaron yihadistas. Bueno, hoy en día la Administración Nacional de Palestina administra algunas zonas de la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza hoy en día es una de las regiones más pobres del mundo. Están prácticamente sitiados por Israel, no tienen agua, casi no tienen acceso al mar, tienen unos pocos metros de acceso al mar para poder pescar algo para comer, si no les disparan los israelíes. Desde Palestina se lanzan cohetes a la población israelí. La población israelí, el ejército israelí responde con tanques. Es un clásico, por ejemplo, que arriba de un jardín de infantes vaya un grupo palestino, la terraza tire un cohete hacia Israel y después vengan los tanques israelíes y se lleven por delante del jardín de infantes entero. Digamos, este es el tipo de enfrentamiento que hay en este momento entre Palestina e Israel. La resistencia palestina en la Franja de Gaza se llama Hamás. Hamás también tiene un ala política, un partido político que controla la Franja de Gaza. Y creo que, si mal no recuerdo, aquí en la ficha ustedes tienen otros grupos que están dentro de los grupos armados dentro de los árabes, que son los hermanos musulmanes, que fueron los primeros, que fueron una resistencia egipcia al mandato británico, el Hezbollah, que ya hablamos, que es la resistencia palestina que está en el Líbano,
Hoy el Hezbollah forma parte del gobierno del Líbano. El Hamas, que es el grupo que controla la Franja de Gaza. La Yihad Islámica, que nace en la Franja de Gaza. Y que se opone no solamente a los israelíes, sino a los gobiernos laicos o pro-occidentales de los países árabes. Y finalmente tenemos Al-Qaeda, que es un grupo suní, no es de la región, sino que nació en Afganistán, y el Estado Islámico, que también nació en Afganistán y que después se expandió hacia Siria. Estos son los grupos yihadistas. Bueno. Sabemos que es un chino la región, que es complicada. Vieron que tenemos, qué importante que fue la presencia británica en la región. Es una presencia de la cual no se habla cada vez que se habla de este conflicto. Se habla mucho de la presencia de Estados Unidos, porque Israel es un bastión occidental o de cultura occidental en el Medio Oriente. Y ha recibido mucha financiación de los Estados Unidos. El día que Estados Unidos no financie más al Estado de Israel, ahí tendrá que negociar con el resto de los palestinos. Y también es importante tener en cuenta que hay mucha desigualdad en la región. Los israelíes desarrollaron mucho la educación, como es su costumbre. Han fundado universidades, tienen una calidad educativa muy alta, tienen polos de desarrollo tecnológico muy importantes, y los palestinos tienen que ir a trabajar a Israel porque el desempleo en Palestina es muy alto y ejercen en Israel los trabajos menos calificados. Son los albañiles, son los recolectores de residuos, son las empleadas domésticas. Ese es el trabajo que hacen los palestinos en Israel, porque en Palestina muchas veces no encuentran empleo. Y eso contribuye, esa desigualdad contribuye a la escalada de violencia también. No sé si ustedes vieron en la ficha todo lo que es el desarrollo en tecnología agrícola que tienen los israelíes. Los israelíes viven en granjas, en colectividades, en un sistema de agricultura colectivista que trajeron los judíos que vivían en la Unión Soviética. Ese sistema de agricultura colectivista que tenían los soviéticos, los koljoses, los sovjoses, esas granjas comunitarias, ese sistema lo trasladaron los judíos al Estado de Israel y conformaron los llamados kibbutz, que algunos son cooperativas y otros son granjas estatales. Y algunos kibbutz son también industrias. Y algunos kibbutz son también universidades y polos de desarrollo tecnológico, inspirados en aquellos que habían fundado los soviéticos en la antigua Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética, en Rusia ya no existen, pero en Israel siguen como sistema colectivista. ¿Cuál era la idea? La idea era que el judío que nunca había podido tener tierra llegara a Israel y si no tenía dinero con que comprar su casa o alquilarse una casa, podía ir a vivir una granja colectiva de propiedad estatal o de propiedad comunitaria, como era en la antigua Unión Soviética. Ese sistema es el que se trasladó a Israel. En la medida que van avanzando los conservadores, los ortodoxos en Israel, los socialistas que habían traído ese sistema desde la Unión Soviética van en retroceso. Entonces los gobiernos son cada vez menos socialistas en Israel y cada vez más conservadores. Los ortodoxos no hacían el servicio militar, renegaban del sionismo, renegaban de la guerra, pero hoy en día los ortodoxos hacen el servicio militar, ya tienen puestos en el gobierno,
ya tienen bancas en el Parlamento israelí, hacen el servicio militar y ya son sionistas. Y algunos se han vuelto extremistas. Hay una serie muy interesante que creo que está en Amazon Prime, que se llama, el título está en inglés, es israelí, se llama Our Boys, Nuestros Muchachos, que trata sobre un hecho real de 3 adolescentes israelíes que van a ser secuestrados y asesinados por Hamas. Nada, estaban en la calle y pasaron un grupo de Hamas, los secuestró y los asesinó. Y ahí vino la contraofensiva israelí, que fue cruenta también. Y uno de los policías que investiga el caso habla justamente de esta escalada fundamentalista, ¿no? Y dice, el fundamentalismo empieza en las redes sociales, cuando un chico judío escribe, hay que matar a los árabes. Y otro chico judío lo comparte, y otro chico judío lo comparte, otro chico judío lo comparte, hasta que un día un judío que está trastornado de la cabeza se levanta y mata a un árabe, ¿no? También de alguna manera nos explica lo que son los fundamentalismos, ¿no? Pero estos no son propios solamente de árabes e israelíes, sino que hoy los fundamentalismos son propios de muchos grupos en todo el mundo, ¿no? Como que la radicalización está en ascenso y lo que es peor está bien vista. Fíjense que los israelíes combaten a los israelíes conservadores combaten a los israelíes laicos y los grupos islámicos extremistas combaten a los grupos islámicos laicos. Y de la misma manera que los cristianos ultraortodoxos, que los vamos a encontrar muchos en Estados Unidos, también combaten a los otros cristianos que no son ultraconservadores. Esto se da en todo el mundo. Bueno. Yo te quería aportar algo. Dale, Lucas. Bueno, voy escuchando la clase atentamente, sumamente interesante. Y lo primero que pienso es el tema de que lo difícil que se hace en lo cotidiano, imagino, ¿no? Voy imaginando lo difícil que es en lo cotidiano poder convivir y poder crear o proyectar, no sé, modos de vida a corto y largo plazo. Entonces yo inmediatamente lo comparo con nuestro continente y nosotros somos lejísimos de eso, por suerte, de modo positivo, porque pienso esto de que, bueno, como que al cruzar una frontera uno no sabe con qué se encuentra, como que son, lo imagino como si fueran algo así micronaciones, que cada uno tiene su modo de pensar y cada uno tiene su modo de proyectar. Y nosotros, dentro de todos los problemas que tenemos en Sudamérica y Latinoamérica inclusive, es como que, bueno, cruzando una frontera, uno puede seguir hablando la misma lengua, puede seguir caminando, que no hay grandes problemas, ¿no? Como que tenemos una unión que en esa zona del mundo no, lo que te escucho decir no existe y se me hace muy lejana de que llegue a ocurrir. No sé si... Sí, eso debe ser una de las pocas cosas buenas que dejó la colonización española. Esto de un mismo idioma, ¿no? Y de entendernos de país a país en un territorio tan extenso como es el de Latinoamérica. Sin embargo, nosotros tuvimos el atentado a la AMIA. ¿Por qué? Es verdad. Sí, porque... A ver, Luis. Porque Menem manda tropas a... Cuando es la invasión a Irak, la primera invasión, no manda tropas argentinas, digamos, tropas, apoya la invasión. ¿Es una de las razones? En el 2003, en realidad, el atentado a la AMIA... No, en el 90, digo, en el 89, cuando es la primera operación al desierto, cuando Irak... sí. Kuwait, Sí, Menem, sí. Y apoya la invasión y manda tropas. Y una de las razones es esa. Bueno. Probablemente sea por el apoyo del gobierno de Menem
a la expansión, Primera operación. a las operaciones de Sí, operación Estados del Unidos. Es muy probable. La otra que en un momento se dijo, después se descartó, la famosa pista siria, que decían que Menem había prometido exportarle a Siria tecnología nuclear. La Argentina exporta tecnología nuclear y después, por presión de Estados Unidos, no la exportó. En realidad, después se llegó a la conclusión de que la vendetta ahí fue con la muerte de Carlitos Jr., porque Menem finalmente no vendió tecnología nuclear a Siria y ahí la venganza habría ido con la muerte del primogénito. La Argentina tiene la tercera comunidad judía del mundo. La primera vive en Israel, la segunda vive en Estados Unidos, la tercera vive en la Argentina. Y como muy bien decía Lucas recién, en la Argentina están mucho más integrados de lo que están, por ejemplo, en Estados Unidos los judíos. Aquí hay muchos más laicos y están mucho más integrados, si bien la comunidad ortodoxa en la Argentina también está en crecimiento. La diferencia es que no tiene en la Argentina el poder económico que tiene en Estados Unidos. Perdón, Luis, algo. No. Dale. No, me acordé de algo de esa época de los 90 que había, bueno, un tema relacionado con el tema de las armas, que enviaban armas para, bueno, para la zona de guerra y yo una vuelta había leído algo de que no sé bueno, si se relaciona con este tema, que supongo que sí, que había un intercambio de manzanas con armas o algo así, que también estaba relacionado Gaddafi. La Argentina, hasta que voló Río Tercero, exportaba armas. Y exportaba armas de manera legal. De hecho, la Argentina le exportó armas a Israel. Cuando aparece el Estado de Israel en el 47-48, acá ya estaba Perón. Perón impulsaba mucho la industria armamentista con el objeto de hacer exportación de armas de guerra y una buena cantidad de material de exportación fue a Israel desde Argentina comprada legalmente. Lo que pasa es que durante la presidencia de Menem lo que hubo fue contrabando de armas. Claro, Menem tiene una causa por eso. Sí, estuvo supuestamente preso, digamos, preso en una quinta hermosa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tuvo una causa por eso. Pero también es por eso la explosión de la... Sí. También explota la fábrica por eso. Hacen explotar para ocultar todas las cosas. Y aparentemente sí, explotan para ocultar lo que fue el contrabando de armas, pero con eso también explotó la exportación argentina de armas y la Argentina ahora compra armas cuando tiene un poco de plata, porque ya no las produce. Sí, cuando fabricaciones militares, fabricaba tanques, fabricaba camiones de guerra, fabricaba armas. La Argentina llegó a fabricar aviones también. El avión Pucará fue exportado a Israel, sí. Fue el tercer mejor avión de reacción después de la Segunda Guerra Mundial. Un avión argentino antiguerrilla, por eso lo compra Israel. Es un avión maniobrable para volar sobre zonas urbanas. Lo compra Israel y después lo reconvierte en su propia industria nacional. Ahora no me acuerdo cómo se llama el avión en Israel, pero básicamente fabricado en base al diseño del Pucará argentino. Bueno, fue un antes y un después en la Argentina, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos...? ¿Vio que hubo un acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y Israel? Sí. Sobre vuelos entre ambos países. Sí. Y el Ayatollah respondió a eso con una amenaza. Porque ve que Emiratos Árabes Unidos está alineando a Arabia Saudita, que es la contraposición de Irán en la región, digamos. Exactamente. Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos. Claro, sí. Exactamente. Y justamente es la contrapartida a Irán, porque además los Emiratos Árabes son sunitas, al igual que Arabia Saudita, mientras que Irán es chiita, es la otra rama del Islam.
Sí, que hubo también un alto el fuego entre Hamas y Israel también, porque estaban lanzando globos incendiarios Hamas. Desde la Franja de Gaza. Ah, pero eso Desde la franja de eso es todos los días. Imagínense lo que es, los palestinos tienen que trabajar en Israel, que tienen que pasar por los checkpoints. eh, sí, es una situación, como decía Lucas, es una situación complicada, ¿no? Pero también hay israelíes que trabajan en Palestina. No sé si ustedes vieron, creo que se los había comentado la otra vez, la serie Fauda, eh, justamente cómo van articulando acciones la Autoridad Nacional de Palestina con el gobierno israelí y con el servicio secreto interior que tiene Israel. Es muy interesante, Fauda. No sé ahora porque estarán, me imagino, en el horno ya en esta segunda mitad del año, pero cuando puedan, mírenla, es muy realista. Es muy realista. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a dar, bueno, gracias. Vamos a dar por cerrada la grabación y vamos a seguir con los últimos avisos.